Me llamo Ana, tengo 60 años. Vivo en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, cuyas ventanas dan a una vieja alameda de flores. Mis días transcurren en silencio, café por la mañana, paseo al mercado, una tarde con un libro o con la vieja radio que chisporrotea, pero aún canta. Hace 2 años perdí a Sebastián, mi esposo. 42 años de matrimonio me enseñaron a guardar el dolor como un baúl antiguo que no se abre, pero tampoco se tira. Pensaba que lo conocía. Resultó que no. Aquel día estaba revisando sus cosas en el despacho. Siempre guardaba allí sus papeles, libretas viejas, cartas. No las había tocado desde su muerte, no tenía fuerzas. Pero esa mañana, una semana después del aniversario, decidí ordenar. Debajo de un montón de recibos amarillentos encontré una fotografía. Pequeña, con los bordes gastados. En ella, una niña de unos 5 años, con un vestido azul y trenzas. Reía, sosteniendo un globo. En el reverso, una dedicatoria, Laura, 1985. Y mi apellido, Montes. Pero yo nunca había visto a esa niña, al principio pensé que era una pariente. Quizás la hija de su hermana. Pero había algo en sus ojos, oscuros como los de Sebastián, con esas mismas pestañas tupidas, que me hizo detenerme. Me senté a la mesa, sosteniendo la fotografía, y sentí que el aire en la habitación se volvía denso. En el cajón, bajo otros papeles, había una carta. No estaba en un sobre, simplemente doblada en 2. La dirección no era la nuestra. El nombre, María. Una mujer de la que jamás había oído hablar. La carta era breve: Sebastián, está creciendo tan rápido. Gracias por todo. Firmaba la misma, María. Y la fecha coincidía con el año de la fotografía. No lloré. No grité. Solo me quedé sentada, mirando esa firma, y pensando, ¿cómo? ¿No lo supe? 42 años le preparé el café, escuché sus historias del trabajo, le cosí las camisas. Y él tenía otra vida. En algún lugar había una niña que quizás lo llamaba papá. Y yo, Ana, solo fui una parte de su historia. No la historia entera. Al día siguiente fui a la librería de segunda mano. Necesitaba salir, respirar, sentir que el mundo no se había detenido. Llevé algunos libros antiguos de Sebastián, los que él amaba pero que yo nunca leí. En la librería había silencio, olor a papel y polvo. Detrás del mostrador, un hombre joven, de unos 40, Marco, me miró y sonrió. ¿Busca algo especial?, preguntó. Negué con la cabeza. Pero su voz, tranquila y grave, me hizo quedarme un poco más. Respondí algo trivial sobre el clima. Él asintió, pero sus ojos parecían decir más. No tuve prisa por irme. Aquella noche, de regreso a casa, no sabía qué hacer con todo eso. Pero sabía que no quería callar más. Mis años de contención habían terminado. Quería respuestas. Al despertar el sábado, cuando el sol apenas se filtraba por las cortinas, decidí volver a la librería porque, tras largos meses en los que mis días se reducían al apartamento y los recuerdos, sentí el deseo de encontrar un lugar donde pudiera sentirme parte de algo vivo, aunque solo fuera una conversación sobre libros viejos. La librería era pequeña, con ese olor a papel y polvo, y detrás del mostrador estaba el mismo hombre, Marco, de unos 45 años, con el cabello oscuro y unos ojos que parecían cansados, pero atentos, cuando levantó la vista y me saludó como si yo no fuera una simple clienta más, sino alguien a quien esperaba. Llevé unos viejos ejemplares de revistas que había encontrado en el armario de Sebastián, diciendo que quería cambiarlas por algo más ligero, quizás relatos cortos, aunque en realidad no buscaba tanto un libro como una excusa para hablar, porque la soledad de los últimos años me había enseñado a valorar incluso las charlas breves. Marco revisó las revistas, notando que una de ellas, sobre viajes de los años 70, podría interesarle a un coleccionista, y me ofreció dejar mis datos por si encontraba comprador, ya que la librería a veces organizaba subastas para ese tipo de objetos. Le dicté mi número de teléfono y dirección sin pensarlo mucho, sin imaginar que eso podría llevarlo hasta la puerta de mi casa, y él lo anotó en un cuaderno desgastado, agregando que me llamaría si había novedades. Luego me llevó hacia los estantes, sacó una fina colección de cuentos de un autor latinoamericano, diciendo que sus historias eran como conversaciones con vino,
cuando el tiempo se detiene, y yo, sonriendo, acepté el libro, sintiendo que su elección no era casual, sino un reflejo de su capacidad para ver a las personas. Empezamos a hablar, y me contó que, tras romper con su prometida el año anterior, se había mudado a la ciudad buscando un nuevo comienzo. Aunque se sentía ajeno al ritmo rápido de las calles, y yo compartí que, después de perder a mi esposo, había aprendido a encontrar paz en los pequeños detalles, como el aroma del café o el susurro de las páginas. Su mirada, mientras hablaba, no era solo cortés, sino llena de interés, como si mis palabras, llenas de experiencia pero con un toque de humor, le ofrecieran algo que no encontraba en las conversaciones con sus contemporáneos, y sentí que mi capacidad de escuchar y responder sin juzgar me convertía para él en algo más que una clienta, en alguien que comprende. Confesó que la librería no era solo su trabajo, sino su manera de evitar la soledad, porque los libros y las charlas con visitantes como yo le ayudaban a sentirse útil, y yo, sin haberlo planeado, le conté cómo una vez pasé la tarde releyendo cartas de Sebastián para recordar quién era antes de perderlo. Cuando me disponía a irme, él ofreció llamarme si quería hablar sobre el libro o simplemente conversar, y yo, sorprendida por mi propia valentía, le dije que no me molestaba, sintiendo que su atención, sincera y sin presiones, no era solo cortesía, sino un reflejo de su propia necesidad de conexión. Días después, Marco llamó diciendo que un cliente estaba interesado en la revista, y propuso pasar por mi casa para hablar de los detalles, ya que estaba cerca. Acepté, lo invité a tomar un café, porque nuestras charlas sobre libros y la vida me parecían una forma de recuperar la sensación de que aún podía ser interesante. Sentados a la mesa, me habló de sus intentos de escribir cuentos que nunca terminaba, y yo escuchaba, sintiendo que junto a él no era solo una mujer mayor, sino una interlocutora que daba sentido a su noche. Sentada a la mesa con su libro, vi cómo el sol se reflejaba en la taza vacía, y pensé que nuestras conversaciones, tan sencillas, me devolvían el gusto por los días que hace mucho no notaba. Al final, habían pasado 2 semanas desde mi última conversación con Marco, cuando una noche tocó a mi puerta con una bolsa de papel en la mano, que contenía un té de hierbas, que, según dijo, había encontrado en una pequeña tienda en las afueras de la ciudad, porque pensó que el aroma a menta podría gustarme después de un día largo. Lo invité a pasar, no porque esperara visitas o me hubiera preparado para recibir a alguien, sino porque su presencia parecía una extensión natural de nuestros breves encuentros, que ya se habían entretejido con mi rutina diaria, como el paseo matutino o el murmullo de la vieja radio. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Bebimos aquel té, y él me contó sobre un reloj antiguo que intentaba reparar para la librería, explicando cómo cada engranaje necesitaba paciencia para encontrar su lugar, y yo escuchaba, notando cómo a veces se detenía, como si quisiera añadir algo personal, pero lo dejaba suspendido en un silencio que no incomodaba, un silencio lleno de sentido que no exigía palabras. A la noche siguiente Marco regresó, esta vez con un librito de cuentos, y propuso leerlo en voz alta. Y acepté, porque su voz, grave y pausada, tenía la capacidad de dar vida a las palabras, como si se desplegaran allí mismo, en mi sala estrecha, entre muebles antiguos y el olor a cera de las velas. Nos sentamos en el sofá, con las tazas de té medio vacías entre nosotros, y él leyó sobre un marinero que buscaba una isla que existía solo en su imaginación, y yo escuchaba, sintiendo que su entonación serena creaba en la habitación un espacio donde podía ser yo misma, sin la sombra del pasado ni la necesidad de explicar quién era ahora. Cuando terminó, ya había oscurecido, y sin saber bien por qué, le pedí que se quedara para ayudarme con el grifo del baño, que llevaba semanas goteando, aunque podía haber llamado a un plomero, pero su compañía parecía más importante que cualquier tarea práctica. Al cabo de una semana, sus visitas se volvieron regulares, como un acuerdo no escrito, y aparecía con pequeños detalles: pan fresco de la panadería, una bombilla para el pasillo que yo no había reemplazado, y yo los aceptaba sin necesidad de ponerle nombre a lo que compartíamos. Una vez, al mencionar un dolor de espalda tras una larga caminata por el mercado, me preguntó cómo me sentía con tanta sinceridad que me sentí no solo una mujer mayor, sino una persona cuyos pensamientos y sensaciones importaban. Se ofrecía a cargar mis bolsas al volver del mercado o se quedaba para contarme sobre un disco que había encontrado en el mercadillo, y yo me sorprendía esperando el sonido de sus pasos en la escalera, no con ansias románticas, sino con la tranquila alegría de saber que alguien quería estar cerca. Su presencia se volvió parte de mi vida, y me permití disfrutar de esos momentos. Más adelante, una tarde fresca, cuando el viento otoñal silbaba tras las ventanas y yo me preparaba para otra de sus visitas, Marco llegó con una botella de vino tinto, que, según dijo, le había dado un amigo que tenía una pequeña tienda
de vinos en el centro de la ciudad. Puse 2 copas sobre la mesa, aunque usualmente tomábamos té, y nos sentamos en la sala, conversando sobre películas antiguas que él solía ver los fines de semana, y yo recordaba cómo solía ir al cine con Sebastián, a ver aquellas cintas en blanco y negro sobre amores y despedidas. Su risa, suave y sin pretensiones, llenaba la habitación, y notaba cómo su mirada se quedaba en mí por más tiempo de lo habitual, como si intentara descifrar lo que se escondía detrás de mis palabras o silencios. Cuando el vino se terminó y el reloj marcaba ya entrada la noche, me levanté para alcanzarle su abrigo, pues se disponía a irse, pero cuando le tendí la prenda, nuestros dedos se rozaron por accidente, y ese contacto, cálido e inesperado, nos detuvo a ambos. Él no retiró la mano, y yo no di un paso atrás, y en el instante siguiente sus labios tocaron los míos con suavidad, sin apuro ni exceso, simplemente como la continuación natural de algo que llevaba tiempo flotando en el aire entre nosotros. Permanecimos de pie en el pasillo, en la penumbra, iluminado solo por la luz de una farola callejera, y ese beso, breve pero lleno de sincera quietud, fue como una conversación que nunca habíamos tenido con palabras. No hablamos de lo que ocurrió. No intentamos nombrarlo ni explicarlo, simplemente regresamos a la sala, donde le propuse preparar más té, aunque el reloj hacía rato había pasado las 10. Marco se quedó, y hablamos de trivialidades, del clima, del nuevo libro que trajo de la librería, de cómo siempre había soñado con viajar a Italia para visitar las bibliotecas antiguas de Florencia. Su voz sonaba tan tranquila como siempre. Pero yo sentía que algo había cambiado, como si un muro invisible entre nosotros se hubiera vuelto más delgado, permitiéndonos estar más cerca que antes. No le pregunté qué sentía. Ni compartí mis pensamientos, porque esa noche las palabras parecían innecesarias, y el silencio entre nosotros estaba lleno de una comprensión que no exigía aclaraciones. Cuando finalmente se preparó para irse, ya cerca de la medianoche, lo acompañé hasta la puerta, y allí se detuvo, me miró con una leve sonrisa y dijo que volvería al día siguiente para ayudarme a arreglar una vieja repisa en la cocina que se tambaleaba cada vez que colocaba algo encima. Asentí, y cuando la puerta se cerró tras él, no me apresuré a acostarme. Me senté a la mesa con una taza de té ya frío, sintiendo como el calor de nuestros momentos seguía vivo dentro de mí. Esa noche no fue el comienzo de algo grandioso ni dramático, pero me recordó que aún podía sentirme viva, sin esconderme detrás de los recuerdos ni del dolor que Sebastián había dejado. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, ese instante, ese tibio silencio, era suficiente para mí. Así, Marco se volvió parte de mi vida hasta el punto de que ya no podía imaginar mis tardes sin su voz tranquila, contando pequeñas aventuras de la librería donde trabajaba, y me sorprendía a mí misma esperando sus visitas con una sensación que no era amor ni costumbre, sino algo intermedio, que me permitía sentirme auténtica. Una noche tardía, mientras tomábamos té de manzanilla que él había traído del mercado, comprendí de repente que mi apartamento, lleno de objetos y recuerdos de Sebastián, ya no me pertenecía solo a mí, porque Marco, con su presencia, le daba un nuevo sentido, como si diluyera el silencio con su respiración. Lo miré, a sus manos sosteniendo la taza, y pensé que no tenía herederos, nadie que pudiera querer este apartamento con sus muebles antiguos y el olor del tiempo, y ese pensamiento, inesperado y agudo, me llevó a hablar. Le dije que si él seguía estando cerca, si nuestras tardes seguían siendo como hasta ahora, entonces este apartamento algún día podría ser suyo, porque deseaba que perteneciera a alguien que no valorara sus paredes, sino los momentos que habíamos vivido dentro de ellas. Marco no respondió de inmediato, solo bajó la mirada hacia la taza, como dudando si tomarse mis palabras en serio, y luego apretó suavemente mi mano. No agradeció, no prometió nada, pero su gesto fue una respuesta que no necesitaba más explicaciones. Sentí que habíamos hecho un pacto, sin necesidad de escribirlo en ningún papel. Esa noche se quedó más tiempo de lo habitual, y hablamos sobre su infancia, sobre cómo creció en un pueblo pequeño donde todos se conocían, y cómo se mudó a la ciudad buscando algo más grande, aunque sin saber exactamente qué. Sus historias, sencillas y sin adornos, me revelaban su mundo, y comprendí que su vida, inestable y llena de trabajos pasajeros, lo hacía agradecido por cada momento de calma que compartíamos. Desde entonces, empezó a quedarse más a menudo, a veces hasta muy entrada la noche, cuando nos dormíamos en el sofá escuchando la vieja radio, y a veces hasta el amanecer, cuando despertaba con el aroma del café que él preparaba en mi pequeña cocina. No le preguntaba qué sentía, ni compartía mis propios temores, pero su presencia, cálida y sin presiones, me daba la certeza de que podía permitirme ser vulnerable, sin temor a ser incomprendida. No lo llamábamos amor ni amistad, pero sentía
que se había convertido en parte de mi espacio, y eso era suficiente. Aquella noche, mientras dormía a mi lado, me quedé despierta, escuchando su respiración pausada, y pensé que, quizá por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba viva, sino que me permitía ser feliz, sin esperar que otro definiera lo que eso significaba. Tiempo después. Una tarde tranquila mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo, yo estaba sentada en mi sillón, sosteniendo una servilleta bordada que había empezado a hacer en tiempos de Sebastián, pensando que tal vez era momento de terminarla, para añadir algo de color a la grisura de los días otoñales. Marco tocó la puerta, trayendo consigo el olor de su abrigo mojado y una caja de galletas. Nuestras visitas se habían vuelto parte de mi semana, un hilo que me mantenía en el presente, impidiéndome hundirme en los recuerdos. Lo invité a pasar, sintiendo que su presencia, aunque sin nombre definido, aportaba un nuevo matiz a mis tardes. Nos sentamos a la mesa. Y me contó sobre un cliente de la librería que buscaba una edición rara de poesía, y yo compartí que alguna vez intenté escribir poemas, pero lo dejé porque las palabras no lograban capturar lo que sentía. Nuestra conversación, ligera y sin esfuerzo, fluía como la lluvia tras la ventana. Cuando sacó el teléfono para mostrarme la foto de un libro antiguo que había encontrado, una llamada lo interrumpió. Se disculpó y salió al balcón para contestar, mientras yo me quedé observando la servilleta entre mis manos. Su voz, apagada pero clara, llegó hasta mí a través de la ventana entreabierta. Luisa, ya voy, no te preocupes, y ese nombre, dicho con una ternura tan cotidiana, se clavó en mis pensamientos como una aguja que pincha un dedo sin avisar. No me moví, seguí acariciando la servilleta, pero mis pensamientos ya no estaban conmigo. Recordé cómo Sebastián había ocultado parte de su vida, como el nombre de María en aquella carta me hizo sentir ajena, y ahora este nombre, Luisa, se convertía en un nuevo eco que yo no quería oír. Cuando Marco volvió, su sonrisa era la misma, pero en sus ojos vi una leve inquietud, como si supiera que había escuchado algo. De inmediato dijo que Luisa era una vieja conocida con quien hablaba de vez en cuando, pero que no significaba nada. Sus palabras, aunque sinceras, sonaron como una justificación que ya había oído antes. En otra vida, no hice una escena, no. Pregunté quién era ella, porque a mis 60 años ya había aprendido que la verdad no siempre está en las palabras, sino en lo que se esconde detrás de ellas. Sabía que el pasado, cuando llama por teléfono de noche, nunca es solo pasado. Lo miré, a sus manos que reposaban inseguras sobre la mesa, y le dije que necesitaba tiempo para pensar. No porque dudara de él, sino porque no quería volver a compartir el corazón de alguien con otra persona. Porque yo merezco ser la única historia en la vida de alguien. Él asintió, dijo que respetaba mis palabras y se quedó un rato más, pero la conversación ya no fluía, y cuando se fue, no sentí vacío, sino claridad. Mis límites, esos que tanto me había costado construir, no permitirían que me quedara en la sombra de otras obligaciones. Me senté junto a la mesa, escuchando el tic-tac del reloj en el silencio, y decidí que no volvería a esperar a quienes se dividen entre mí y alguien más. Porque yo merezco plenitud, y esa elección, aunque doliera, era mi manera de decirme a mí misma que valgo más que medias verdades. Después de la conversación con Marco, decidí visitar el mercado local, que cada semana se instalaba en la plaza cercana, porque necesitaba sentir el murmullo de la vida. El ir y venir de la gente y el aroma del pan recién horneado que pudiera distraerme de los pensamientos que me dejó aquella llamada a Luisa. Caminando entre los puestos, me detuve frente a uno donde vendían macetas de barro. Un joven que estaba tras el mostrador, al notar mi interés, comenzó a contarme que él mismo modelaba cada pieza, poniendo una historia en cada una, y su voz, llena de entusiasmo, me hizo quedarme un poco más para escuchar. Se llamaba Diego, tenía 28 años. Y poseía ese tipo de energía que hace que una persona se note incluso en medio de una multitud. Sus ojos brillaban al hablar de la arcilla que obedecía a las manos, y yo, sin esperarlo, le conté que alguna vez intenté hacer figuras de masa, pero siempre se deshacían. Su risa, fuerte y sincera, disipó los pensamientos sombríos que llevaba. Hablamos un rato. Me contó que empezó a trabajar con cerámica después de perder a su madre, quien amaba crear cosas con las manos. Y sus palabras, simples pero profundas, tocaron algo en mí, porque sabía lo que era buscar sentido en la creación tras una pérdida. Le compartí que, tras la muerte de mi esposo, aprendí a encontrar alegría en los pequeños detalles, como el olor del pan recién hecho. Él, sonriendo, me dijo que le recordaba a su madre, quien siempre hallaba algo bueno incluso en los días más grises. Pero en su mirada había algo más que nostalgia,
una admiración por mi capacidad de bromear y escuchar, me ofreció enseñarme a modelar una maceta sencilla si asistía a su taller, que se realizaba en el centro comunitario, y acepté. No porque soñara con hacer cerámica, sino porque su invitación me parecía una forma de continuar una conversación que me hacía sentir vista. A la noche siguiente, fui al centro, donde Diego, con un delantal cubierto de barro, explicaba pacientemente al grupo cómo trabajar con el torno. Al verme, su rostro se iluminó con una sonrisa. Modelamos macetas, y mis dedos, torpes y poco hábiles, maltrataban la arcilla, pero él, riendo, corregía mis errores, y nuestras manos, al tocarse en el proceso, creaban un momento que no necesitaba explicación. Después de la clase, me invitó a quedarme a tomar un té de hierbas que él mismo preparaba. Y hablamos hasta bien entrada la noche sobre su sueño de abrir un taller propio, sobre mis recuerdos de viajes con Sebastián, y sentí que su interés por mí quizás nacía de mi forma de verlo no como a un joven, sino como a una persona que, igual que yo, buscaba sentido. Esa noche me quedé en su pequeño estudio, no porque buscara romance, sino porque nuestras conversaciones, llenas de risa y calidez, me permitían sentirme necesaria sin tener que ser otra. No hablamos del futuro, no hicimos promesas, pero su ligereza y sus historias me hacían sentir que podía ser yo misma, sin la sombra del pasado. Al día siguiente, mientras colocaba verduras en el estante de casa, vi una nota suya con una receta de té escrita en tono de broma. Y pensé que su ligereza podía enseñarme a disfrutar de las pequeñas cosas sin la carga que había llevado tanto tiempo. Pasaron algunas semanas, y mis días, llenos de encuentros ligeros con Diego, se sentían como un nuevo ritmo que no exigía promesas ni explicaciones. Pero una tarde, cuando regresaba del mercado con una bolsa llena de manzanas y pan, vi a Marco frente a mi edificio. Su figura, con las manos en los bolsillos y ese brillo en los ojos, me hizo detenerme, porque no esperaba su regreso después del silencio que siguió a nuestra última conversación. Estaba apoyado contra la pared, y al acercarme, dijo que se había enterado de Diego por un conocido en el mercado, y su voz, aunque tranquila, tenía una nota de tensión, como si tratara de ocultar irritación o dolor. Lo invité a pasar, no porque quisiera recuperar el pasado, sino porque sentía que esa conversación era necesaria para cerrar una historia que había quedado abierta. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y puse un vaso de agua frente a él, aunque no lo había pedido, porque yo necesitaba un momento para ordenar mis pensamientos. Él habló enseguida, diciendo que no podía dejar de pensar en mí, en nuestras tardes, y que estaba dispuesto a olvidar a Luisa si yo decía que aún quería estar con él. Sus palabras, sinceras pero con un matiz de urgencia, sonaban como una propuesta que esperaba conmoverme, pero en lugar de eso, sentí en el pecho una calma firme. No quería volver a una relación que dependía de condiciones o compromisos inciertos. Sin saber realmente qué era lo que él deseaba, si era a mí o a la seguridad que yo representaba, lo miré, a sus manos apretando nerviosamente el borde del vaso, y le dije que no podía aceptar su propuesta, porque mi vida, aunque tranquila, era mía, y no quería compartirla con alguien que dudara entre su pasado y lo que yo significaba. Intentó contradecirme, dijo que Diego era algo pasajero, que él podía darme más, como si eso pudiera cambiar lo que yo sentía. Yo lo escuchaba, pero mis pensamientos estaban en otro lugar. Recordaba cómo había permitido que Sebastián definiera mis días, cómo callé cuando él ocultaba parte de sí, y comprendí que no quería volver a ser quien se acomodaba a los deseos de otro. Le respondí que el apartamento no era una moneda de cambio, sino mi decisión, y que si él creía que podía recuperarme con condiciones, entonces no conocía a la mujer en la que me había convertido. Mi negativa no fue dura, pero sí firme. Y vi cómo sus ojos se oscurecían, como si no esperara que yo pudiera ser tan decidida. Pero no sentí pena ni duda, porque por primera vez en mucho tiempo hablaba en nombre propio, no como una sombra que alguien quería ver. Se levantó, dijo que pensaría en mis palabras, y se fue, dejando tras de sí un silencio que no era vacío, sino lleno de mi propia voz. No lo miré al marcharse, no traté de escuchar sus pasos en la escalera, solo me acerqué a la ventana. Toqué la fría manija de la puerta por la que había salido, y sentí que mi negativa no era una pérdida, sino la llave de una puerta que yo misma abría hacia un nuevo comienzo. Ese momento, aunque difícil, era mío, y sabía que me llevaba hacia una vida donde ya no sería parte de condiciones ajenas o de historias incompletas, sino autora de la mía. Una mañana, cuando el sol otoñal apenas se filtraba entre las nubes pesadas, decidí limpiar los armarios de la cocina. Después de la conversación con Marco, necesitaba una acción que calmara mis pensamientos, algo que me devolviera el control sobre mi propia vida. Diego vino por la tarde, como solía hacer últimamente, con una bolsa de peras que,
según él, estaban tan dulces que debía probarlas de inmediato. Su sonrisa, natural y cálida, me hizo dejar a un lado la limpieza para sentarnos en la mesa y conversar sobre esas pequeñas cosas cotidianas que, con él, siempre se sentían especiales. Hablamos de cómo alguna vez intentó aprender a tocar la guitarra, pero lo dejó porque sus dedos no obedecían las cuerdas, y yo le conté cómo intenté bordar, pero pronto entendí que la paciencia no era mi punto fuerte. Nuestras risas sí. Bromas creaban una atmósfera ligera, como si todo lo que nos rodeaba se llenara de una calma distinta. Cuando Diego fue al baño, noté que de su chaqueta, colgada en la silla, se había caído una hoja de papel doblada. Sin pensar en nada serio, la recogí para devolvérsela, pero la curiosidad fue más fuerte, y la abrí. Era un dibujo infantil. Una flor hecha con crayones, con letras torcidas que decían, papá, al pie. Mi corazón no se encogió, no se detuvo, pero sentí como el aire en la habitación se volvía más denso. Aquel dibujo, tan simple y sincero, abría una puerta a una parte de la vida de Diego que yo desconocía. Y supe que, quizás, no la ocultaba por maldad, sino porque no sabía cómo integrar esa parte en nuestras tardes. Cuando regresó, yo tenía el dibujo en las manos. Su rostro, normalmente abierto, se volvió más serio, como si se preparara para una conversación que llevaba tiempo evitando. Se sentó frente a mí y me contó que tenía una hija, que tenía 5 años y vivía con su hermana, porque la madre la había dejado cuando aún era un bebé. No me lo había dicho porque no quería complicar nuestras reuniones, que, según él, eran un respiro después de largas jornadas de trabajo. Lo escuché sin interrumpir, y su voz, suave y algo insegura, no despertó en mí ni ira ni decepción. Pero me hizo recordar cómo yo había descubierto a Laura, la niña de la foto de Sebastián, y cómo aquello cambió mi vida, dejándome como parte de una historia que no era mía. No quería volver a ser alguien que llenara el vacío en la vida de otro, porque entendía que merezco ser más que un momento, merezco ser un mundo completo para mí misma. Le pregunté si veía seguido a su hija. Me respondió que lo intentaba cada semana, pero que su trabajo y la inestabilidad lo dificultaban. Vi en sus ojos amor, mezclado con culpa, que lo hacía parecer joven y vulnerable, pero también lo alejaba de mí, porque su corazón no pertenecía solo a nuestras noches compartidas. No lo culpé, no hice una escena. Solo le dije que agradecía su sinceridad, pero que necesitaba pensar, porque no estaba segura de si podía ser parte de una vida donde ya había un lazo tan fuerte con alguien más, aunque esa persona fuera una niña. Él asintió, dijo que lo comprendía, y se fue, dejando el dibujo sobre la mesa, como si fuera una señal de que su verdad ahora estaba abierta, pero no me pertenecía. No me apresuré a guardarlo. Me senté, observando la flor dibujada con líneas torpes, y pensé que alejarme de Diego no era una huida ni una debilidad, sino una fuerza que me permitía seguir mi camino sin mirar atrás, hacia lo que no puedo cambiar. Esa decisión, aunque dolía, era mía. Y sabía que me llevaba hacia un lugar donde no sería solo parte de una historia ajena, sino donde escribiría la mía propia. A la mañana siguiente, después de guardar el dibujo de Diego en el cajón, me encontré de pie junto a la ventana, sosteniendo un billete de autobús hacia un pueblo costero que una amiga había mencionado alguna vez. Decidí que aquel viaje, aunque sin un plan definido, podría ayudarme a encontrar un silencio que no pesara, sino que me liberara. Preparé una pequeña maleta, llevándome solo lo necesario, unos vestidos, una libreta y un chal viejo que olía a hogar pero no arrastraba pasado, y subí al autobús sintiendo como el movimiento del vehículo me alejaba del apartamento, donde cada objeto parecía parte de historias que ya no quería repetir. Al llegar al pueblo, alquilé una habitación en una casa junto al puerto. La dueña, una mujer mayor con arrugas profundas, me entregó la llave sin hablar mucho y me sonrió, como si entendiera que yo no buscaba solo un techo, sino un lugar donde simplemente pudiera ser. Mis días comenzaron a fluir con un nuevo ritmo, despertaba con los gritos de las gaviotas, tomaba café en una pequeña cafetería donde la camarera conocía a todos por su nombre, y caminaba por el malecón, donde el olor a sal se mezclaba con las voces de los pescadores que reparaban sus redes. Una noche me senté en un banco frente al mar, con un libro entre las manos, pero en lugar de leer, observé cómo el sol se hundía en las olas y escuché la conversación de 2 hombres mayores que discutían el precio del pescado. Sus voces, altas y vivas, me hicieron sentir que podía ser parte de ese mundo sin tener que explicar quién era o por qué estaba allí. Comencé a escribir en la libreta fragmentos de pensamientos, no sobre Sebastián, Marco o Diego, sino sobre cómo el viento golpeaba mi rostro, cómo el sabor del café era distinto al de casa,
como el mar, indiferente a mis historias, parecía más grande que cualquier dolor que hubiera llevado dentro. A veces visitaba la biblioteca local, donde los estantes estaban llenos de revistas viejas y libros sobre el mar. Un día hablé con la bibliotecaria, que me contó que se había mudado allí tras perder a su esposo, porque solo en ese lugar pudo aprender a respirar sin él. Sus palabras, sencillas y sin adornos, no requerían respuesta, pero me hicieron pensar que quizás yo no huía de mí misma, sino que buscaba una forma de ser yo sin estar atada a expectativas ajenas o a los roles que solía interpretar. No buscaba nuevas amistades, ni intentaba llenar el silencio con charlas, pero a veces respondía a los saludos de los locales que me reconocían y me saludaban con un gesto, como si yo ya fuera una de ellos. Y esa sensación, de poder ser nadie, al mismo tiempo, ser plenamente yo, me daba una paz que no encontraba en la ciudad. Un día compré una postal con la imagen de un faro y escribí unas palabras, sin dirigirlas a nadie, solo para fijar el momento en que sentí que podía respirar sin el peso del pasado. La guardé en la libreta, sabiendo que no la enviaría, pero que se quedaría conmigo como recordatorio de este tiempo. No pensaba en volver, no hacía planes para el futuro, pero cada paso junto al mar, cada sorbo de aire salado, me recordaban que aún podía elegir hacia dónde ir, y que esa elección me pertenecía solo a mí. Sentada en el banco, mirando cómo las olas se mecen junto al puerto, sentí que su ritmo me enseñaba lo importante que es avanzar con el propio compás, sin buscar excusas para los demás. Y ese momento, simple y claro, se convirtió en mi nuevo norte, el que llevaré conmigo a donde sea que decida ir. Al regresar del pueblo costero, crucé el umbral de mi apartamento con la sensación de entrar no solo a una casa, sino a un nuevo espacio que ya no estaba cargado de ecos ajenos ni de historias inconclusas. Desempaqué la maleta con calma, colocando el chal y la libreta, donde estaban mis notas sobre el mar, en su lugar. El apartamento me recibió con silencio, pero no de ese que oprime, sino uno que abraza, como una vieja amiga. Noté cómo la luz del sol entraba diferente por la ventana, como si subrayara que yo no era la misma que se había ido. Recorrí las habitaciones, tocando los objetos familiares, la silla de madera donde Marco y yo tomábamos té, el estante que él había arreglado, la cajita donde aún guardaba el dibujo de Diego. Pero esas cosas ya no me tiraban hacia atrás. Simplemente estaban allí, testigos de una vida que ahora sí podía llamar mía. Decidí hornear pan, algo que no hacía desde hacía años. Mientras amasaba la masa, sentí que mis manos, que alguna vez cocinaron para Sebastián, luego solo para mí, ahora se movían con nueva seguridad, como si cada gesto formara parte de una realidad que yo misma estaba creando. El olor a levadura llenó la cocina, y pensé que ese acto sencillo no era una vuelta al pasado, sino una forma de llenar mis días con lo que me da alegría, sin necesitar la presencia de nadie para sentirme valiosa. Encendí la radio, pero esta vez no para silenciar la casa, sino porque la melodía de una vieja canción parecía acompañar perfectamente mi estado de ánimo. Incluso canturreé un poco, sin miedo a que alguien me escuchara. Más tarde, fui al parque donde solía alimentar a las palomas, pero esta vez llevé un lápiz y una hoja, para dibujar los árboles que se mecían con el viento otoñal. Mis líneas, torpes e inexpertas, no buscaban crear una obra maestra, sino capturar el momento en que sentí que podía crear sin miedo a ser juzgada. Un anciano que pasaba se detuvo y me dijo que mis dibujos le recordaban a su infancia, cuando dibujaba sobre retazos de papel. Charlamos, no de cosas importantes, sino de cómo el otoño transforma la ciudad. Sentí que esa breve conversación, liviana y sin compromisos, bastaba para recordarme que puedo ser parte del mundo sin perderme a mí misma. Al volver a casa, saqué de la caja la carta que una vez encontré junto a la foto de Laura, y la leí de nuevo. Pero esta vez no dolía. Solo me dejó una comprensión serena. Sebastián, Marco, Diego, todos fueron parte de mi camino, pero ninguno lo define. Volví a guardar la carta, sabiendo que ya no tiene poder sobre mis pensamientos, y me senté a la mesa donde antes compartíamos cenas, conversaciones y silencios, pero que ahora era solo mía. Como cada día que podía llenar con lo que soy, abrí un libro viejo que traje del mar. Las páginas estaban amarillentas, pero las palabras aún respiraban. Pensé que, como mi vida, esas palabras solo me pertenecen a mí, y que puedo escribirlas como quiera. Crear una historia donde no soy sombra de los deseos de otro, sino la protagonista.